Hola de nuevo y bienvenidos de nuevo a Historia Estadio, aquí en la cueva de Pícaro, en los veranos de Pícaro. Vale, vamos a continuar hablando de historia antigua y como la semana pasada nos dimos un paseo bastante amplio por todo el Mediterráneo occidental, hoy vamos a darle a la cuna de la civilización. Vale, vamos a seguir hablando de Mesopotamia. Y no vamos a entretenernos mucho más, así que adelante. Mesopotamia. Vale, es que habíamos dejado en Mesopotamia a Tiglat-Pileser III haciendo algo que hasta este momento parecía inimaginable, que es unir a Siria y Babilonia en un solo reino con él a la cabeza. Bueno, más bien en dos reinos con él a la cabeza. Recordemos que no va a ser una única entidad política, sino que se llama una doble corona. ¿Vale? En el éxito de Tiglat hay que destacar dos grandes claves que vamos a poder ver. Una de ellas, la primera de ellas, su política de deportaciones, ¿vale? Que, bueno, pues sí, es muy inhumana y todo eso, pero efectiva en lo militar, ¿vale? Que, bueno, pues va a haber numerosos traslados de población de un lado a otro, lo que va a debilitar intentos de rebelión posteriores desarraigando a las poblaciones de sus lugares de nacimiento, por así decirlo. Y por otro lado, va a reformar en profundidad el ejército asirio, va a eliminar las levas campesinas y va a profesionalizar el ejército con soldados asirios o extranjeros bajo su mando. Recordemos, por ejemplo, que algo parecido había hecho ya Ramsés II, ¿vale? O sea, que Tigrat tampoco es que invente la pólvora, pero el tío se organiza bien, ¿vale? Como ya habíamos comentado, el objetivo principal de Tiglat-Pileser III va a ser Urartu, ¿vale? Un reino que tiene un nombre que mola mucho, o sea, parece de Conan, y que había surgido en las antiguas tierras de los hititas, ¿vale? Se extendía entre el sur de la actual Turquía, la actual Armenia y el norte de Irán. Es una región muy montañosa, ¿vale? Pero había sido un auténtico dolor de cabeza para los asirios durante muchos años. Y Tigrat va a conseguir debilitarlos, aunque no eliminarlos, ya que las fortalezas de los asirios no, de los Urartu, van a estar demasiado bien preparadas y van a ser demasiado inaccesibles en esta zona montañosa que os digo, como para poder barrerlos. Vale, después de reducir a los Urartu, pues Tigrat va a continuar con sus campañas militares en el este, en el actual Irán. ¿Vale? Donde se va a enfrentar a los medos, de los que vamos a hablar luego. Otra de las claves de Tigrat va a ser que no va a centralizar el poder de todos estos dominios, ¿vale? Lo que requeriría una maquinaria burocrática que los asirios realmente no tenían, ¿vale? No podía poner bajo su absoluto control todo este territorio. Lo que va a hacer es cobrarles una serie de impuestos, ¿vale? Van a ser reinos tributarios de Asiria, de modo que en muchos casos van a mantener sus estructuras políticas, pero pagando una serie de impuestos o de tributos a los asirios. Finalmente, en el año 727 a.C., Tigrat moría y va a dejar la doble corona de Babilonia y Asiria en manos de su hijo Salmanasar V, al que en Babilonia van a llamar Ululaya, ¿vale? Salmanasar V va a mantener la política belicosa y de dominio de su padre, y se van a atribuir varios enfrentamientos con los israelitas, cuyo rey en ese momento, Oseas, ya veis, pues Oseas se había negado a pagar los tributos a Asiria, y además había buscado la ayuda de uno de los faraones, Osorgón IV, el último faraón de la 22ª dinastía, para luchar contra los asirios. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, cuando veamos historia de Israel, hoy mismo, ¿vale? Solo 5 años después de subir al trono, Salmanasar va a ser derrotado por Elam, hasta el punto de que va a perder el trono de Babilonia, que va a pasar a manos de un arameo, un tal Marduk Abliaidina II, y que hasta este momento había sido el rey del país del mar, ¿vale? Recordad el país del mar en las bocas de los ríos Tigris y Éufrates, una zona como de rebelde y con de tocapelotas históricos, ¿vale? Salmanasar V va a morir no mucho después y va a ser relevado por el fundador de la que va a ser la última gran dinastía asiria, los Sargónidas, ¿vale? Sargón II. No sabemos si Sargón II era hermano de Salmanasar V o va a ser un usurpador. Que este cambio de dinástico ocurra después de una serie de derrotas de Salmanasar V hace pensar más en un golpe de estado que en otra cosa.
Pero sea como sea, Salmanasar Sargón II va a llegar al trono gracias a la violencia, sea hermano o no sea hermano. Decidido acabar con los frentes abiertos por Salmanasar V, va a ir cerrando cabos, ¿vale? Pues por ejemplo, va a atacar a Israel, va a poner cerco a su capital, Samaria, y va a conquistarla finalmente. Va a luchar contra los sirios y contra los egipcios coaligados. Va a luchar contra los filisteos, va a luchar contra Urartu, y una vez que ha cerrado todos estos frentes, ha llegado el momento de recuperar Babilonia. Así que se hizo con gran éxito, atacando de forma simultánea Elam y Babilonia. De forma que así consiguió sorprenderles, pero Marduk Abilaidina, el rey que había venido del país del mar, se escapó y se escondió de vuelta en su región natal, en este país del mar. Y decidido a emular a sus más famosos predecesores, pues Sargón comenzaría la construcción de una nueva capital para Asiria, Dur-Sarrukin, ¿vale? Que es la fortaleza de Sargón, muy cerca de Nínive, y que es la ciudad que hoy conocemos como Jorsabad, ¿vale? En el año 705, Sargón II moría y va a ser sucedido por su hijo, el rey Sennacherib, que se pasó la vida continuando los conflictos que su padre había comenzado y luchando contra Elam, contra Egipto, contra Urartu y contra las tierras diferentes de Canaán, ¿va? Israel, Siria, etc. Y por supuesto en Babilonia. Y es que en el 703, un desconocido llamado Marduk Zakir Shumi II, ¿vale? Había conseguido expulsar a los asirios de la región, aunque apenas va a estar un mes en el poder, ya que sin los asirios de por medio, Marduk Abilaidina II va a regresar desde el país del mar, de nuevo apoyado por Elam, y va a volver a hacerse con el control de Babilonia. A Sennacherib no le gustaba que le tocaran los cojones, ¿vale? Así que organizó un pedazo de ejército que literalmente barrió a los rebeldes y a los elamitas. Tomó Babilonia, consiguió todo el tesoro y tomó rehenes a la familia de Marduk Abilaidina II. Pero este volvió a escaparse, ¿vale? Aunque estos, en un ataque de mala leche, lo que hicieron fue dirigirse a Bit Yakin, que era la ciudad en la que Marduk Abilaidina II había nacido, la arrasaron y mataron a todos sus pobladores, ¿vale? Sennacherib dejó un rey títere en Babilonia y se volvió a Siria con su tesoro, ¿vale? Que utilizó, entre otras cosas, para embellecer la que iba a ser su capital, Nínive, ya que Sennacherib dejó de lado las ciudades de Nuevo Cuño y decidió volver al centro histórico de los asirios, a su capital tradicional, ¿vale? Aunque el conflicto babilonio no se solucionaría así, y no tardaría en volver a estallar, y es que mientras Sennacherib andaba enredando en Israel y Judá, que lo vamos a ver después, volvió, sí, el super rey, el super guerrero, Marduk Abilaidina II, otra vez. Emergió de nuevo de las marismas del país del mar y volvió a conquistar Babilonia, aunque de nuevo los asirios no tardaron en reaccionar, obligando de nuevo a Super Marduk a huir y a haberse perseguido incluso en las marismas, tuvo que coger sus cosas y huir del propio país del mar, refugiándose en Elam. Como hemos dicho, Sennacherib no era un tío especialmente paciente, así que cansado de tonterías, puso en el trono de su hijo, en el trono de Babilonia a su hijo, Asur-Nadin Shumi, ¿vale? Que va a ser todo un pequeño tirano en Babilonia, mientras su padre se va a esforzar por encontrar a Super Marduk y para que no vuelva, enviando una flota organizada por asirios, fenicios y chipriotas que asolaron Elam. Finalmente dieron con Super Marduk, ¿vale? Haciéndole salir de la historia. Pero en venganza, el rey de Elam entró en Babilonia y mató al hijo de Sennacherib, Asur-Nadin Shumi, provocando así un nuevo conflicto entre Babilonia y Elam, en el que las dos naciones se dieron de tortas durante un mar de años, ¿vale? En plan, pues baños de sangre cada 3 días. Hasta que finalmente, en el 689, Sennacherib entró en Babilonia e hizo lo impensable, lo que a nadie se le había ocurrido hasta este momento: destruirla por completo. Sennacherib destruyó Babilonia, fue arrasada hasta los cimientos, fue completamente saqueada. Sus habitantes fueron deportados o muertos, o en el mejor de los casos esclavizados, ¿vale? Por supuesto, ante esta actuación de Sennacherib, todo el mundo a su alrededor se cagó en las faiditas, que no utilizaban pantalones, y durante los siguientes años Asiria fue un aparente remanso de paz, ¿vale? Con Sennacherib dedicada a la reconstrucción de Nínive y dejando los temas militares en manos de sus generales,
Pero dentro de Nínive se estaba preparando una tragedia, y es que aunque había tenido varios hijos con su esposa principal, el hijo preferido de Sennacherib lo había tenido con una de sus concubinas. Y parece que Sennacherib estaba decidido a que fuera este hijo quien lo sucediera. Dos de los hijos legítimos del rey se cabrearon, pues pensando que podían hacer algo al respecto, mataron a su padre. Pero el hijo de la concubina, Sarjadón, conseguiría hacerse con el control de Asiria, obligando a sus hermanos a huir a Urartu. Parece que Sarjadón era muy diferente a su padre, a Sennacherib. Y aunque no cedió ni un ápice en sus conflictos con el exterior, como vamos a ver cuando hablamos ahora de Egipto, se volcó sobre todo en reconstruir Babilonia. Todo lo que Sennacherib había destruido, Asarjadón quiso reconstruirlo. ¿Vale? Y también en recuperar antiguas ciudades asirias, como Asur, la propia Asur, o Esagira. Y va a volver a coronarse rey de Asiria y Babilonia. Aunque a su muerte, que ocurriría 10 años después de su coronación y que parece que se debió a una enfermedad, dividiría la corona, llegando a Siria a su hijo Asurbanipal y Babilonia a su hermano, al hermano de Asurbanipal, a su otro hijo, Shamash Shushukin. ¿Vale? Pero Shamash Shushukin, que era el primogénito, estaba bastante enfadado porque siendo el mayor de los dos hermanos consideraba que había heredado lo que él creía que era un reino principal. Un reino secundario, perdón. Frente a la poderosa Asiria, pues allá había tocado la reconstruida Babilonia. ¿Vale? Así que no tardó mucho en rebelarse. Y lo que dio a Asurbanipal la opción de demostrar que tonterías de las justas, como viene siendo habitual en estos reyes asirios. Asurbanipal entró en Babilonia, derrocó y mató a su hermano y lo sustituyó por un nuevo rey títere, un tal Kandalanu, que realmente actuaría como una especie de gobernador tutelado por Asiria. Asurbanipal sería un rey muy curioso. Parece ser que lo que más le gustaba era leer, leer y leer. Aunque no por ello, ojo, sería menos duro o menos activo que los anteriores, como veremos en sus campañas en Egipto. Pero la labor más importante de Asurbanipal no va a ser en un campo de batalla, y va a tener bastante que ver con su hobby principal, con la lectura. Y es que Asurbanipal va a ser el rey que fundará, o que fundó, la biblioteca de Nínive, donde ordenó recoger muchísimos textos, sobre todo lo que había ocurrido en Mesopotamia en los siglos anteriores, y que nos han permitido a día de hoy hablar de historia de Mesopotamia, ¿vale? Porque, como ya comenté en un día anterior, creo, casi todo lo que sabemos de Mesopotamia nos ha llegado por el incendio de esta biblioteca de Nínive que hizo que se cocieran las tablillas de barro que se utilizaban para recoger información. Así que todo lo que sabemos de Mesopotamia a día de hoy prácticamente es por esta labor de recogida de información que Asurbanipal realizó. Así que nada, un hurra por el bueno de Asurbanipal. ¿Vale? Y vamos a dejar aquí a Asurbanipal y a Mesopotamia y vamos a pasar a Egipto. Vamos a hablar de los cusitas y los... Y es que habíamos dejado a Egipto con la 25ª dinastía, la Kushita. Y si recordáis, estos Kushitas venían de Nubia y habían conquistado todo Egipto, unificando de nuevo bajo el mando del faraón Shabaco. Después de muchos años de fragmentación geográfica y dinástica con hasta 5 dinastías simultáneas. Shabaco, que no se andaba con tonterías tampoco, recordad que quemó vivo a su rival más directo al trono de Egipto, y va a mantener ese espíritu cuando tenga que hacer frente a la maquinaria bélica más poderosa del mundo en ese momento, la de los asirios. Que en tiempos de Sargón II, tan aficionado a conquistar, pues llegaron a plantearse la conquista del propio Egipto, que se había aliado con varios de los reinos de Canaán para hacer frente a este expansionismo exagerado de los sargónidas. Shabaco consiguió rechazar a Sargón II, pero este conflicto entre Egipto y Asiria se va a prorrogar durante el resto de la 25ª dinastía. Siguiendo una extraña tradición kushita que daba prioridad al hermano frente a los hijos, ¿vale? El sucesor de Shabaco va a ser su sobrino, Sabitko, un hijo de Pille, ¿vale? Su hermano. Y el rey que había comenzado a conquistar Egipto desde Kush. Y así, finalmente, Shabaco, aunque había optado por una opción de colaboración directa con Asiria, Sabitko presentó un planteamiento diferente, el de la oposición directa. De hecho, cuando Sennacherib atacó Jerusalén, los egipcios enviaron a su ejército en su ayuda, liderados por el príncipe Taharko, ¿vale? Hermano de Sabitko y que sería su sucesor en el año 690. Va a ser Taharko quien tendrá que volver a ver su reinado marcado por los conflictos con los argónidas de Asiria.
Decididos a acabar con la oposición de los faraones cusitas y su constante colaboración con Israel y con el resto de los pueblos cananeos, Asarjadón, del que ya hemos hablado antes, bajo excusa de atajar unas rebeliones en una serie de pueblos árabes en torno al Mar Muerto, se dirigió hacia Egipto, aunque Taharco consiguió hacerles frente de nuevo y devolverles a sus fronteras, aunque solo 3 años después Asarjadón va a volver a Egipto. Y lo va a hacer entrando a sangre y a fuego, en plan Targaryen. Vaya, le faltaban los dragones. Llegó a saquear Memphis, la capital de los cusitas. Va a tomar numerosos rehenes de la familia real, aunque Taharco va a conseguir escapar hacia el sur. Asarjadón no se va a marchar, sin embargo, del Nilo sin poner uno de sus partidarios al frente de Egipto, ¿vale? Va a ser el faraón Necao, que va a comenzar la 26ª dinastía, la llamada Saíta, por su ubicación. Y es que la capital de esta dinastía, Sais, es una de las ciudades del delta del Nilo. Aún así, Taharco no va a salir de la historia de Egipto todavía. Y en el momento en que Asarjadón abandonó Egipto para volver a Siria, va a organizar numerosas rebeliones y alzamientos contra Necao en el Bajo Egipto. Como Asarjadón va a morir antes de poder volver a Egipto, va a ser su hijo Asurbanipal el encargado de salvar el buen nombre de los asirios y va a volver a entrar de nuevo en Egipto, obligando a Taharco a retirarse a Tebas, donde finalmente va a morir. Y allí, con la muerte de Taharco, acaba la 25ª dinastía y va a quedar Egipto en manos de Necao I, ya sin oposición, más o menos. Y es que, aunque no va a ser faraón, uno de los hijos de Shabaco, Tanutamani, ¿vale?, que había heredado el gobierno de Kush, en el año 664 va a dirigir un ejército kusita de vuelta a Egipto. Va a llegar a asesinar al propio Necao y va a provocar una nueva entrada de los asirios en Egipto. Esta vez los asirios van a llegar hasta la propia Tebas, van a tomar el Alto Egipto, van a expulsar de allí a los kusitas. Y aunque de nuevo, después de que los asirios se marcharan, los kusitas van a mantener parte del control sobre el Alto Egipto, el hijo de Necao va a conseguir convertirse en el siguiente faraón de la 26ª dinastía, con el nombre de Psamético I. Y el primer problema al que va a tener que hacer frente va a ser precisamente el dominio de los asirios. De hecho, Psamético, cuya capital va a continuar en Sais, en el Bajo Egipto, va a luchar para acabar con el dominio kusita del Alto Egipto, va a conquistar Tebas y va a volver así a convertirse en el faraón de un Egipto unido. Vaya, puta mosca, coño. Y con esto vamos a pasar de Egipto a Israel. Venga, vamos con el tercer acto en todo este jaleo de Oriente Medio, con el que vamos a completar el puzzle que hemos empezado hoy y que demuestra la gran interrelación que existía entre los diversos reinos de Oriente Medio. ¿Os acordáis de lo fácil que era cuando cada uno iba por su lado? Qué bonito. Bueno, olvidaos de eso. Llegamos al momento en que una mariposa mueve sus alas en tiro y se le rizan las barbas al sumo sacerdote de Amón en Tebas, ¿vale? Así que si recordáis, habíamos dejado a Israel separándose en dos, con Roboam, hijo de Salomón, gobernando el reino de Judá en el sur, y con un recién llegado, un tal Jeroboam, que no procede de la estirpe de David, como rey de Israel en el norte. Como ya vimos en su momento, los conflictos entre ambos reinos van a ser frecuentes y los vecinos van a saber aprovecharse de esta situación, como por ejemplo ya habíamos hablado de Faraón Sheshonq, que llegaría a saquear Jerusalén. Podríamos hacer una lista de los reyes de Israel y otra de los reyes de Judá, pero más o menos todos van a seguir el mismo patrón. Los reyes tienden a perder la cabeza, a hacerse paganos, y cada poco tiempo tiene que aparecer un profeta que ponga las cosas en orden, ¿vale? Aunque por lo general, los reyes de Judá, que pertenecían al linaje de David, van a resultar bastante menos propensos a la adoración de ídolos y a ser malas personas que los reyes del norte, donde además va a haber más alzamientos, golpes de estado y usurpaciones. Si en Judá se mantuvo la capital en Jerusalén, en el norte de Israel, Siquem va a ser sustituida por Tirsá, durante el gobierno del rey Basá, y luego se va a trasladar de nuevo cuando el rey Omri construya una nueva capital, Samaria, donde construirá templos para dioses que no eran Yahvé, con sus becerros de oro y esas cosas, ¿vale? El hijo de Omri va a ser Acab, y este tío tiene una historia bastante interesante. No es el que caza la ballena blanca, ese es otro Acab, ¿vale? Parece ser que de primeras Acab era un tío majete que buscaba la paz con Judá, con los arameos, con los cananeos y con el resto de sus vecinos, pero que se llevaba de pena con Siria, lo que llevaría a tener que hacer frente a la Siria de Salmanasar III. Pero además Acab se casó con una princesa fenicia, Jezabel,
la hija del rey de Sidón. Y Jezabel convenció a Acab para construir en Samaria varios templos a los dioses fenicios, lo que va a provocar el distanciamiento entre Israel y Judá, que en ese momento se llevaban medio bien, ¿vale? Y la aparición de varios profetas en Samaria, a los que Jezabel se va a ir cargando de forma sistemática, pim pam, ¿vale? En plan, pues bueno, hasta que finalmente va a aparecer un profeta, Elías, que va a derrotar a los sacerdotes paganos de Jezabel en plan duelo de magos, ¿vale? En plan, no sé, Gandalf contra Saruman. Hasta que finalmente el reinado de Acab va a acabar, pues fatal, como el Rosario de Aurora. El rey muriendo de un flechazo en una batalla contra los asirios, los israelitas provocando una revolución, arrojando a Jezabel por una ventana para que se la comieran sus propios perros, etc. A la muerte de Acab va a haber un breve periodo de acercamiento entre Israel y Judá, ya que la hija de Acab y Jezabel, Atalía, se va a convertir en la esposa del rey Joram de Judá, ¿vale? Y a la muerte de su esposo y su hijo, Atalía se va a convertir en la reina de Judá y de Israel. Eso sí, pues eso, era una reina en plan bíblico, imaginaos. Va a tratar de eliminar a todos los descendientes de David para que ninguno de ellos pueda recuperar el trono, va a hacer una sangría que ni Jason en Viernes 13, y pues una de sus hijas, bueno, Jason no, la señora Burgis, ¿vale? Pero una de sus hijas escondió a uno de los descendientes de David, ¿vale? Joás. Y además en Israel pronto va a comenzar la llamada revuelta de Jehú, siendo este Jehú un militar al que, según las profecías de Elías, se había ungido como rey de Israel y se encomendó la destrucción del linaje de Acab. Con todo esto en marcha, Joás fue presentado en Jerusalén y, tras descubrir lo que Atalía había hecho, fue capturada y ejecutada por su propio pueblo. Así que, como había profetizado Elías, el linaje de Acab se terminaba, Jehú acabó convertido en rey de Israel y Joás en rey de Judá. Y con esto llegamos al punto en el que hemos arrancado hoy, Tiglat-Pileser III. Y es que en una de las acciones de este rey fue ayudar al rey Ahaz de Judá a rechazar una alianza entre Israel, Edom y Aram, lo que hizo que Judá se convirtiera en un reino vasallo de Asiria, que también sometió a Israel de mala manera, o sea que tras conquistar Israel, Tiglat-Pileser III impuso a un rey títere en Samaria, llamado Oseas, hemos hablado de él antes, pero Oseas se rebeló contra los asirios, buscando la ayuda de Egipto. Así que Salmanasar V, que sabemos cómo se desgastaban los asirios, ocupó Israel, cegó a Oseas y lo deportó junto a millares de israelitas trasladados a Asiria. ¿Vale? Con la ocupación de Salmanasar V acaba la historia del reino de Israel. Las castas superiores de este reino queda convertido en una provincia más de Asiria, y las castas superiores de Israel fueron sustituidos por colonos arameos y caldeos, que posteriormente serían conocidos como samaritanos, ¿vale? Por el nombre de la capital de la provincia, Samaria. Y a estos samaritanos, desde Judá, se les va a mirar bastante por encima del hombro, ¿vale? Algunos israelitas consiguieron escapar de Israel ante la deportación y se refugiaron en Judá, bajo el gobierno del rey Ezequías, que se las tuvo que ver con Sennacherib. Aunque Ezequías consiguió evitar que los asirios tomaran Judá, tuvo que pagar tributo a Sennacherib, y aún así, parece que Sennacherib estaba bastante decidido a destruir Jerusalén. Pero una plaga diezmó a sus ejércitos asirios, que tuvieron que volverse a su casa lo mejor que pudieron. Aún así, Judá no va a permanecer mucho tiempo independiente, y como vasallo de Asurbanipal, el rey Manasés envió a hombres a luchar contra Egipto, aunque hizo algo que debió molestar bastante a los asirios, que lo tuvieron encerrado durante algunos años antes de devolver al trono de Judá. Y con este jaleo de por medio, vamos a pasar, y terminamos el día de hoy, a Persia. Y como decía, pues los persas entran en la historia, o más exactamente los antecesores de los persas, los medos. Vale, vamos a ir incluyendo esta sección que había de Persia y de los pueblos de Irán. ¿Vale? El día que hablamos de Elam, ya habíamos comentado que los elamitas iban a terminar teniendo problemas con las tribus iranias que se iban a empezar a hacer fuertes en Mesopotamia. Vale, a este de Mesopotamia, perdón. En Elam. A este de Mesopotamia y Elam. Y vamos a dedicar unos minutos a hablar de ellos, que pronto van a convertirse en un factor fundamental para seguir hablando de la historia de Oriente Próximo y de Europa. Y entre la Mesopotamia y el mar Caspio se encontraba la tribu de los medos, ¿vale? Ocupando la región que sería conocida como la Media, con capital en la ciudad de Ecbatana. Ojo,
No tenemos casi ninguna referencia a la historia de los medos, más allá de lo que hemos podido encontrar en los propios registros de los asirios o de los que serán los futuros persas, ¿vale? Media va a ser una intersección natural entre Oriente y Occidente, pero también una fuente de producción de productos propios, lo que permitió a los medos fundar numerosas ciudades en sus tierras, como Ragae, cerca de Teherán, o Gabae, la actual Isfahan, ¿vale? El origen de los medos puede rastrearse hasta los grupos ganaderos y nómadas que se asentarían en estas tierras en torno al año 1000 antes de Cristo, evidentemente, con grupos de procedencia indoirania que se mezclaron con la población nativa y cuya presencia es recogida por primera vez en la zona en textos de época de Salmanasar III, hacia 850 a.C. Los asirios se hicieron con el control de diversas zonas de Media en diferentes ocasiones, pero jamás van a llegar a controlar la totalidad de las regiones de los medos, cuyos ataques probablemente facilitaran la unión de las tribus de los medos al darles un enemigo común. Al parecer, un Tai de Yoces será quien unifique a 7 tribus de los medos, siendo nombrado juez y líder de estas tribus, ¿vale? Y tras 7 años de gobierno, pues dimitió. Pero los medos se negaron a aceptar la retirada de este Tai de Yoces y le nombraron su rey. Y este va a ser quien funde su capital, la ya mencionada Ecbatana. Por supuesto, los asirios no van a ponérselo fácil y salieron con otros pueblos iranios, como los cimerios, que no son los de Conan, ¿vale? Robert Howard, tenía la costumbre de coger nombres que sonaran bien y los utilizaba para sus novelas. Por eso creo que hay una hechicera o algo así en Conan que se llama Zamora, ¿vale? Con estos cimerios, por ejemplo, los asirios ya se habían aliado contra Urartu. Así que la unificación de Media pronto estuvo en peligro, porque aunque el nieto de Deyoces, el rey Ciáxares, se deshizo de muchas de las presiones exteriores y reformó su ejército al estilo del asirio. En el año 646, el rey asirio Asurbanipal va a entrar en Elam y va a destruir Susa, acabando con el reino de los elamitas y provocando pues una mayor suspicacia de Ciáxares, que no va a tardar en buscar aliados contra una nueva posible intervención de Asiria, ¿vale? Y algunas de las tribus sometidas por los medos y establecidas en la zona sur de Irán fueron los persas. Y vamos a tener persas para rato. Así que nada, hasta aquí hoy, terminamos hoy con esta visita a Oriente Próximo. La semana que viene tenemos otro capítulo centrado en Occidente, hablaremos de Grecia y de Roma, ¿vale? Y vamos a ir así alternando un poco Oriente y Occidente hasta que los dos choquen, como eso es inevitable que ocurra, ¿vale? Pues nada, señores, campanita, like, cualquier cosa que queráis decirnos, nos dejáis un comentario aquí abajo. Y nada, esperamos que os haya gustado y salud, nos vemos.